Bienvenidos y bienvenidas a esta 17ª jornada ya de Proyecto Hombre. Y bueno, yo creo que lo primero es valorar el hecho de que seguimos manteniendo esta actividad y que seguís manteniendo la presencia. Entonces yo en primer lugar quiero agradecer a Francisco de Asís Babín, que me acompaña y que después va a dar la conferencia inaugural, porque en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y que nos quedan todavía, pienso, algún tiempo todavía, el hecho de que haya entidades, organizaciones, administraciones, personas que sigan creyendo y que sigan apostando por determinadas actividades es de valorar. Y desde el Plan Nacional sobre Drogas es lo que están haciendo. Desde su delegado a la cabeza hasta todo el equipo técnico, donde ayer tuve la oportunidad de estar allí con él y con algunos miembros del equipo, se detecta esa sensibilidad con respecto al tema que nos trata hoy, en general al tema de las adicciones. Entonces, te da tranquilidad el ver que desde la Administración se produce y se tiene ese talante y esa actitud. Agradecer aunque yo soy de Proyecto Hombre, a la Asociación Proyecto Hombre y al director general, a Paco, a Pedro, a Joana y a todos los miembros del equipo técnico de la Asociación Proyecto Hombre, porque una vez más se vuelcan con la organización de una actividad y, bueno, el resultado aquí lo tenemos. Agradecer a las organizaciones que estáis aquí representadas y a todos vosotros y vosotras, porque, como he dicho al principio, ahora tenemos que hacer un sobreesfuerzo para dejar nuestros puestos de trabajo, debido a la situación que estamos viviendo, el venir aquí y trasladarnos 2 o 3 días, dependiendo de lo que se organice, y es de valorar el esfuerzo que se está haciendo para, a pesar de seguir dando una respuesta y seguir llegando a todas las personas que atendemos. También quiero agradecer a los ponentes que, bueno, desde el principio todos que se les ha ofrecido la posibilidad de compartir su experiencia, sus conocimientos, han dicho que sí. Y, bueno, yo creo que por esa parte está asegurado el éxito de esta jornada. El Proyecto Hombre, somos actualmente 27 centros y tenemos claro que nosotros existimos desde siempre y nacimos y así nos mantenemos por y para las personas que vienen pidiendo ayuda. Desde ahí ya nosotros vamos detectando situaciones, vamos detectando realidades y vamos amoldando nuestros programas y nuestros proyectos a esa realidad. No solo desde ese día a día, sino también, bueno, desde los distintos estudios, que ya sea desde el mismo Plan Nacional sobre Drogas o desde el Observatorio de Proyecto Hombre, vamos detectando también por dónde se van dirigiendo las tendencias, las necesidades, y también desde lo que vosotros y vosotras nos decís, cuáles son vuestras necesidades, vuestras preocupaciones, vuestros retos, y desde ahí nosotros tenemos claro que tenemos que funcionar. Y por eso las jornadas de hoy, de estos 2 días, el tema del alcohol. Desgraciadamente es un tema que sigue, recurrentemente sale, continuamente sale. Yo creo que tendríamos que todas las jornadas dedicarlas al tema del alcohol, pero es un tema que siempre está ahí latente. Y este año, una vez más, hemos decidido, debido a esto que hemos comentado antes, tanto la parte de evaluaciones y de estudios como del día a día, como de lo que vosotros y vosotras nos requerís, pues hemos decidido una vez más abordar el tema del alcohol. 2 días y el tema del alcohol, poco se puede hacer. El tema de mujer y alcohol, el tema de adolescentes y alcohol, el mundo laboral y el alcohol, el tema de la seguridad viaria y el alcohol, los medios de comunicación, el ámbito sanitario, multitud de temas. Pero hay una cosa clara, cada uno y cada una trabajáis desde un ámbito y yo estoy plenamente convencido que seguro que alguna respuesta vais a encontrar en las ponencias que aquí vais a tener. Con poco que estéis abiertos a preguntar o incluso con poco que estéis abiertos a compartir, seguro que todos y todas nos vamos a llevar algo interesante de estos 2 días. Siempre ha ocurrido así y yo estoy convencido
que una vez más en esta jornada así va a producirse. En las dos últimas jornadas se abordaron los temas adicciones y emociones y los nuevos modelos de intervención en adicciones en los dos últimos años. Una vez más, este tema lo veréis aquí de forma transversal, porque nosotros vemos cada vez más importante, sobre todo en el ámbito preventivo, sobre todo en el ámbito de los más jóvenes, que es un tema que nos preocupa enormemente a Proyecto Hombre, nuestros niños y niñas, y el tema de los nuevos retos lo vais a encontrar aquí también, porque pensamos que siempre debe ser una transversal estos dos temas en la actualidad, las innovaciones, las cosas nuevas que estamos haciendo, porque desde ahí todos nos vamos a enriquecer. Independientemente de todo esto, nosotros lo decimos y creemos en ello, para nosotros lo importante es la persona. Para nosotros lo importante es la persona. De hecho, una de las cosas que valora la persona que viene a tratamiento a Proyecto Hombre es que no me preguntáis de dónde vengo ni quién soy, sino qué es lo que necesito. Notan que no hay ningún tipo de prejuicio y que lo que queremos es ayudarte. Entonces, una vez más, nos centramos en la persona. Espero, y yo estoy convencido que sí será, que nos centremos en la persona y que desde la organización, desde el Plan Nacional que una vez más nos apoya, desde los ponentes, el éxito está asegurado. Yo creo que con poco que pongáis vosotros y vosotras, que estoy seguro de que lo vais a poner, un año más será un éxito y nos animará, a pesar de las dificultades, a seguir organizando estas jornadas. Muchas gracias. Cedo la palabra a don Francisco Babín, delegado del Plan Nacional sobre Drogas. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos y a todas. Una vez más aquí, y la verdad es que siempre os digo, y es cierto que es una inmensa satisfacción el poder compartir, pues yo creo que por cuarto año consecutivo, estas jornadas anuales de Proyecto Hombre. Es verdad que en un momento peculiar, y os lo quiero decir de entrada, porque creo que conocéis perfectamente muchos de los que estáis aquí, que soy una persona que me caracterizo porque es relativamente difícil callarme. Yo siempre digo que no se me calla ni debajo del agua y que digo de manera transparente lo que pienso en cada circunstancia. Y no es que eso no vaya a ser así también en esta ocasión, si quiero recordaros, aunque es difícil abstraerse de ello, que estamos en un periodo de campaña electoral y que las normas de la Junta Electoral nos impiden a quienes trabajamos en relación con el Gobierno de España trasladar mensajes que puedan sonar de alguna manera a balance o a cualquier circunstancia que nos arrogue méritos o resolución de conflictos, puesto que esa es una tarea que corresponde a los propios partidos en el marco de la campaña electoral. Eso no quita para que en mi intervención posterior, que dará lugar también a un espacio para que podáis intervenir como mejor os parezca, pues yo no vaya a contestar a cualquier cosa que queráis plantear. Evidentemente, eso no va a ocurrir porque nunca ha ocurrido y nunca va a producirse. Pero, bueno, lo quiero especificar porque quizá os pudiera llamar la atención que no entre a saco, y voy a utilizar esta expresión, en algunas de las cuestiones que tienen que ver con la acción política en relación al tema de las adicciones y específicamente en relación al tema del alcohol. Sea como fuere, yo hoy quería en este espacio de la inauguración y antes de entrar en la conferencia deciros varias cosas. En primer lugar, me lo vais a permitir, no es algo que hayamos hablado, no creo que a nadie le pueda sorprender. Yo quiero hoy, de alguna manera, trasladar un mensaje a vuestro anterior presidente, a Floro, y agradecerle inmensamente la maravillosa relación que entre Proyecto Hombre y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha existido a lo largo de muchos años, los que él ha estado en la presidencia, y específicamente en aquellos en que a mí me ha correspondido ser la contraparte en el marco de esa relación. Sinceramente, no solo con él, sino con todo el equipo directivo, la relación ha sido, creo, sí, muy fructífera.
Y esto lleva un correlato inmediato, que es el de garantizar a vuestro nuevo presidente toda nuestra disposición y todo nuestro leal saber y hacer para que esa relación continúe simple y llanamente como Proyecto Hombre se merece, porque evidentemente sería muy difícil, por no decir imposible, imaginarse una acción como la que se produce en nuestro país desde esa perspectiva que él ha descrito perfectamente de trabajo con y para las personas, si no fuera contemplando a Proyecto Hombre como lo que es, una gran organización del tercer sector de acción social, implicada desde hace muchísimos años, 25 en el plano formal, algunas de las asociaciones, lo sabéis igual o mejor que yo, incluso ya 30 años trabajando en estos aspectos y con un muy reconocido prestigio ganado a pulso en el día a día. Yo creo que si hay algo que caracteriza la situación de España en relación con las políticas de adicciones respecto a la inevitable comparativa con otros países, incluso de nuestro entorno socioeconómico más cercano, es el enorme potencial y el enorme compromiso del tejido social que se implicó desde el primer momento en este tema y que no ha dejado de hacerlo y de evolucionar en positivo a lo largo de todos estos años. Y ese reconocimiento pues tiene que tener un correlato evidente, que es el del compromiso de seguir trabajando conjuntamente como lo hemos venido haciendo desde una perspectiva planificada, sabiendo absolutamente el lugar que este tema ocupa en el imaginario colectivo. No voy a insistir sobre el tema de la baja percepción social de riesgo, porque lo conocemos todos, lo decimos siempre y yo esta vez ya no voy a insistir en ello, pero está ahí. Y sabiendo también que muchas veces desaparecemos del discurso durante tiempo y tiempo y solo la eficacia de nuestro trabajo es la que justifica la bondad de la propia acción. También es verdad que coyunturalmente podemos aparecer pues a través de una declaración más o menos intempestiva, precisamente, qué casualidad, en campaña electoral, donde algunos recuperan determinados mensajes que en todo caso pues, pueden ser objeto de debate, pero creo que no deben de cambiar lo esencial de la estrategia que tenemos definida. Una estrategia que sí es legítimo que yo os diga que no solo se viene cumpliendo a rajatabla tal como se definió en el año 2009, sino que en este segundo plan de acción de la estrategia que aprobamos en enero de 2013 ha sido capaz ya de concitar a más de 300 personas colaborando en grupos de trabajo para su puesta en marcha, por supuesto, también con presencia de Proyecto Hombre, como de otras entidades del tercer sector, y que me decía vuestro presidente ayer, y yo se lo agradecí mucho, porque a veces desde los despachos de la Administración perdemos un poco la perspectiva, que sí que ha calado de alguna manera en el ámbito organizacional, que sí que hay una implicación y una identificación con esos objetivos y que ya está rindiendo resultados que no hemos hecho públicos porque estamos en campaña, pero que cuando pasen las próximas elecciones de aquí a menos de 2 semanas, pues podremos empezar a comunicaros a todos y a la propia sociedad, porque la última reunión de la Comisión Interautonómica ya ha aprobado 10 productos específicos que tienen que ver precisamente con la garantía de calidad de las acciones que realizamos entre todos, tanto en el marco de la prevención como de la asistencia, como de la reinserción. Y evidentemente esos instrumentos de los que entre todos nos vamos dotando no tendría ningún sentido que no fueran de pleno acceso precisamente para su valoración y posible incorporación a las estrategias singulares de cada una de las organizaciones que conforman el Plan Nacional sobre Drogas. Además, la constancia tiene que tener un claro reconocimiento y desde esa perspectiva, pues a veces incluso tengo que reconocer que con envidia observamos desde la delegación cómo Proyecto Hombre permanentemente participa de esa ambición de sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática y lo hace desde una perspectiva convencida, yo diría que absolutamente con una predisposición magnífica en relación a absorber y a facilitar cualquier tipo de demanda informativa y, por tanto, de informar desde la perspectiva del trabajo que realiza la propia entidad a cualquier medio de comunicación que muchas veces preguntan por cuestiones que desde el ámbito de la Administración no es que no tengan respuesta, sino que para nuestra desgracia no tienen credibilidad.
cuando lanzamos determinados mensajes. Afortunadamente, yo creo que en ese sentido no solo no debemos de castigarnos, sino todo lo contrario. Yo creo que es una gran cosa que haya entidades como Proyecto Hombre que son capaces de vehicular sus mensajes con un ítem de credibilidad enorme y, por tanto, con una capacidad para llegar a la población y sembrar en positivo desde el punto de vista de ir mejorando en el día a día respecto a las circunstancias que acontecen en este fenómeno. Es importante decir, yo creo que es muy importante decir, que muchas cosas han mejorado. Porque si no reconociéramos objetivamente que hay cosas que han mejorado, pues realmente uno podría llegar a cuestionarse incluso la propia esencia de su día a día, de su trabajo ahí en la trinchera, a pie de obra. Y eso se puede objetivar y nosotros intentamos, evidentemente, a través de los datos que manejamos, el que eso sea visible. Y, sin embargo, también es necesario advertir que cada vez el fenómeno es más complejo, más complejo. Desde la irrupción de las nuevas sustancias que muchas veces se pueden cocinar, y lo de cocinar en este caso tiene todo el sentido del mundo, porque prácticamente no hace falta más que unos utensilios de cocina y un fuego en cualquier lugar de cualquier país, en cualquier región, para luego transmitirlas o de alguna manera distribuirlas a través, por ejemplo, de Internet, lo cual significa un reto impresionante, complejísimo, hasta todo el debate que ya he comentado en otras ocasiones y por tanto tampoco me voy a extender sobre en cuánto estamos siendo eficaces o eficientes en relación con la estrategia mundial respecto al problema de las drogas, y esto tendría indiscutiblemente la oportunidad de ampliarse en términos de debate a todas las adicciones. Bueno, yo quiero que sepáis que también con la participación y el concurso de Proyecto Hombre, España tiene un empeño especial en estar en todos aquellos foros, no solo nacionales, sino también internacionales, donde estas cuestiones se debaten y se discuten, porque creemos sinceramente que podemos perfectamente presentarnos como un país que ha hecho los deberes, desde la perspectiva precisamente de ser capaz de incorporar como un derecho del ciudadano la obtención no solo de estrategias preventivas de uno o de otro tipo, sino y sobre todo de un apoyo de los sistemas, tanto administrativos como sociales, desde la perspectiva de la búsqueda de soluciones para su problema, desde la perspectiva del apoyo a su entorno inmediato y especialmente las familias, algo también muy presente en las estrategias de Proyecto Hombre, y contando, como no puede ser de otro modo, con las necesidades del conjunto de la sociedad. Hay algunas cosas que a veces hacemos y que tenemos la percepción de que calan poco o de que no son especialmente bien entendidas. Os diré que desde la Administración, como no puede ser de otro modo, respetamos todas y cada una de las sentencias que se producen en los tribunales, lo cual no significa, ni muchísimo menos, que las tengamos que compartir. Os diré que en relación al interés explícito de algunos grupos de generar mercados de más drogas regulados de manera legal, nuestra posición sigue siendo explícitamente la de hacer valer el ordenamiento jurídico y el ordenamiento constitucional en los términos en que está estipulado. Y, por ejemplo, algunos saben que el Gobierno ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra una ley del Parlamento Foral Navarro que pretende regular los clubes cannábicos. Y es mucho menos conocido, porque son otras las vías por las cuales esto se ejecuta, el hecho de que en este momento tenemos interpuestas demandas a través de la Abogacía del Estado, por ejemplo, contra la ordenanza reguladora de clubes cannábicos del Ayuntamiento de San Sebastián, contra la resolución de la Generalitat de Cataluña, que da instrucciones a través de esa resolución a las corporaciones locales del ámbito catalán para la promulgación de ordenanzas reguladoras de los clubes cannábicos. Y diréis, y yo muchas veces me lo pregunto, sí, pero antes de ayer un tribunal de Barcelona ha absuelto a los promotores de una organización de este tipo y, curiosamente, los argumentos que aduce el juez son que la mayor pureza de la sustancia es una garantía respecto al acceso al cannabis por otras vías. Yo creo que los jueces estaban para aplicar la ley, no para hacer valoraciones de salud pública en relación
a si es mejor o peor acceder a una sustancia con mayor concentración, por cierto, de THC que otras. Bueno, no quiero extenderme en el tema, pero sí quiero que sepáis que la parte que indudablemente tenemos que asumir a veces en solitario de reconducción de todo este tipo de iniciativas la estamos llevando a rajatabla, y sé que no todo el mundo comparte esta visión. Yo sí puedo deciros que tenéis a vuestra disposición, y no tenéis más que solicitarlo, amplios argumentarios, amplios análisis en profundidad de la evidencia científica, de lo que sirve y lo que no sirve para mejor proteger a la población y especialmente al sector adolescente y juvenil que tanto nos preocupa. Es un empeño en el que yo creo que tenemos que perseverar, a pesar de que sea francamente complejo mantener día a día toda esta estrategia y estarse oponiendo con relativa frecuencia a acciones de unos y de otros que yo creo sinceramente pues que no están acertadas en relación al propósito que fija la estrategia y el plan que entre todos, curiosamente, hemos aprobado. Pero también quiero deciros una cosa, y me parece igual o más importante que el resto de lo que os he comentado, y es que afortunadamente hoy por hoy seguimos teniendo un consenso básico, esencial, entre todas las fuerzas políticas en relación a lo que tiene que ser el Plan Nacional sobre Drogas que somos todos. Puede haber en un momento concreto, en un lugar concreto, una acción en la que discrepemos sobre la oportunidad o sobre la legalidad, pero afortunadamente las bases que ya vienen estableciéndose desde hace prácticamente 30 años se han mantenido durante toda esta legislatura, y yo creo estar en condiciones de decir que se van a seguir manteniendo en lo esencial, y que por tanto sí tiene todo el interés del mundo el que perseveremos entre todos en intentar avanzar desde una perspectiva de análisis, de reflexión, de estrategias y, como no, de trabajo, un trabajo que, sinceramente, sin el tercer sector de acción social se quedaría francamente cortísimo. Bueno, no me quiero extender más de la cuenta, pero en todo caso es una magnífica oportunidad, porque este es un año muy peculiar en España, como sabéis, donde se van a suceder toda una suerte de elecciones que determinarán quién esté aquí con vosotros en las próximas jornadas del año que viene, porque seguro que vosotros estaréis, otros dependemos de lo que los ciudadanos decidan, evidentemente, pero en todo caso, tenga que ocurrir lo que tenga que ocurrir, yo sí os digo que Paco Babín, en su componente estrictamente personal, seguirá siendo un fiel amigo y un fiel aliado de Proyecto Hombre para apoyar en lo que pueda desde donde esté todo ese magnífico trabajo que realizáis. Os animo a perseverar en ello. Sé que no os hace falta que yo insista mucho, que ya tenéis perfectamente determinado cuál es vuestro camino, vuestra vocación y vuestro compromiso, pero en todo caso, permitidme que termine por donde empecé, diciendo que es un privilegio, un absoluto privilegio, el poder estar con todos vosotros hoy aquí, y el que el presidente, el director general, todos los amigos que aquí están sentados en primera fila permanentemente nos reciban con una sonrisa que yo quiero traducir en términos de empatía y en términos de trabajo colaborativo y en términos, al fin y al cabo, de... Quisiera encontrar la palabra perfecta y esa no existe, pero en último término, de que todos estamos remando exactamente hacia el mismo objetivo. Muchas gracias por vuestra atención. Como os voy a bombardear con otra horita de charla, pues yo ya me callo aquí, dejo al presidente que inaugure y luego ya procedemos a la conferencia. Gracias por vuestra atención. Bueno, vamos perfectamente muy bien de tiempo, y a continuación viene la ponencia de Francisco de Asís Babín, que yo tengo que presentar ahora. Él es médico, y como yo soy médico también, bueno, pues ya creo que es una buena presentación que él sea médico. Desde hace muchísimos años él siempre ha estado relacionado, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, como ahora desde el Plan Nacional, con el tema sanitario y con el tema social relacionado con las adicciones. Incluso ha estado en el Hospital Carlos III
Pero independientemente de esto, como hemos dicho antes, nos centramos en la persona. Primero, os animo a que siempre que lo veáis necesario acudáis al Plan Nacional, porque vais a encontrar respuestas. Muchas veces vemos las administraciones como una cosa que están en Madrid, que son lejanas, que vienen, inauguran, pero que realmente en el Plan Nacional, con Francisco de Asís a la cabeza y todo su equipo técnico, tenéis personas que vais a encontrar respuestas a las necesidades que tengáis. Y para mí eso es un indicador muy importante de quién lleva las riendas del Plan Nacional. Una persona que se entrega en su trabajo con unos conocimientos de todo el ámbito de las adicciones, no desde el punto de vista solo sanitario, sino de todos los ámbitos jurídicos, penitenciarios, en fin, de todos los ámbitos, y que además, por lo menos a mí me transmite una seguridad de lo que está diciendo y de lo que quiere transmitir. Y yo, para mí, eso es fundamental y creo que es la mejor carta de presentación. Los conocimientos de una persona y la actitud de una persona. Y eso lo tiene Francisco de Asís y yo creo que ahora lo va a demostrar con su ponencia. Muchas gracias por tu presencia. Y después tenemos 10 minutos aproximadamente de coloquio. Yo le avisaré media hora antes, ¿no? Y entonces tú ya... A menos cuarto le avisaré para eso, tener unos 10 minutos de coloquio. ¿De acuerdo? Gracias. Harás muy bien, Luis, porque efectivamente a veces puedo ser un poco inmoderado y es fundamental que haya un moderador de mi intervención y de esta ponencia, por si acaso no controlo adecuadamente el tiempo. De todos modos, en mi afán sí está el hacer una panorámica general, cumplida, bastante integral, pero preservar un espacio para que podamos debatir y departir después. En todo caso, dos cuestiones de entrada. Una, el agradecimiento, porque si evidentemente estoy agradecido a poder participar en las jornadas a lo largo de los años desde esa perspectiva institucional, lo estoy doblemente este año, porque los que me conocéis sabéis que a mí lo que me motiva es bajar al dato y que para mí el dato, como persona que ha trabajado mucho en el campo de la epidemiología, es algo sustancial, entre otras cosas porque nos permite intentar adaptar nuestras decisiones a la realidad con toda su complejidad y, por tanto, intentar ser más eficaces y más eficientes en nuestra tarea. Así que mi agradecimiento, desde luego, a Luis, a Paco Recio, por haberme invitado desde el propio momento en que se empezó a formalizar esta jornada para que pudiera intervenir en este marco de la conferencia inaugural. La segunda cuestión que quiero advertir es que si esta conferencia la hiciera mañana sería distinta. Y si la hubiera hecho ayer sería distinta a la de hoy y a la de mañana. ¿Por qué? Pues porque afortunadamente, creo yo, están ocurriendo cosas en estas últimas jornadas que son importantes desde el punto de vista del alcohol como sustancia que ocupa el espacio central de esta conferencia y del conjunto de las jornadas. De hecho, ya os aviso que en la revista de Proyecto Hombre aparecerá un resumen de esta ponencia. Bueno, la conferencia que voy a hacer hoy está ya bastante más actualizada que el resumen, que por la lógica de tener que adelantarlo para que entrara en su momento correspondiente en el marco de la edición de la revista, pues aludía en algunos casos a información anterior. Pero es que ayer mismo, como quizá hayáis podido leer, se presentaba un informe de la OCDE sobre la evolución de los consumos de alcohol en el mundo, donde alerta sobre algunas cuestiones que, bueno, pues yo creo que nos ocupan y nos preocupan, como es el incremento a nivel generalizado de los consumos de alcohol por parte de los adolescentes y los jóvenes, donde se plantean una serie de cuestiones en relación a la evolución del consumo que disminuye en cantidad, pero no en número de consumidores ni mejora en términos de patrones de consumo, como ahora iremos exponiendo. Pero es que hace solo 2 semanas se aprobaba una resolución en el Parlamento Europeo en el que se insta a los países miembros a perseverar en la elaboración de una nueva estrategia contra el alcohol en el marco de la Unión Europea. La anterior terminó ya hace algún tiempo y no había tenido relevo hasta la fecha, solo un plan de acción intermedio focalizado precisamente sobre el problema de los consumos de alcohol en jóvenes. Es decir, el tema se mueve, el tema se mueve. ¿Se mueve tanto como quisiéramos? Yo creo que no.
claramente, creo que no. Para aquellas cosas que yo no voy a verbalizar, sin perjuicio de que vosotros luego, si queréis, las podáis sacar en el debate, yo recomiendo la lectura de un artículo publicado en su momento por la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que se titula explícitamente ¿Por qué es tan difícil legislar sobre el alcohol en España? Yo os recomiendo que lo leáis porque es un fiel relato de todas las dificultades que este tema comporta, precisamente porque es un mercado regulado, porque es un mercado que existe, aunque no regulado, desde hace más de 2000 años, y porque evidentemente cuando uno afronta y enfrenta las consecuencias no deseadas de mercados que tienen miles de años de existencia, pues la cosa no es en absoluto sencilla. Probablemente por eso algunos estén intentando generar también mercados de otras sustancias, porque saben que luego el regreso, a pesar de lo que se diga, es francamente complejo. En todo caso, yo he querido centrar mi intervención, como no podía ser de otro modo, en la información de la que disponemos en la delegación del Gobierno, a través de los sistemas de los que nos hemos dotado entre todos. Dadme solo un segundo que me familiarice con el teclado. Vale. Y que seguramente muchas de las cosas que yo voy a comentar no os descubran nada nuevo, porque no sois neófitos en este tema, estáis ahí trabajando todos los días con ello, pero en todo caso no podemos obviarlas desde el punto de vista de la toma de decisiones y a lo mejor resulta que podemos actualizarlas desde el punto de vista de la última información disponible. En todo caso, quizá lo que convendría es empezar por ubicar el problema del alcohol desde la perspectiva de la salud en relación al contexto general, mundial y respecto de España en particular. Como todos sabéis perfectamente, desde una perspectiva mundial, el alcohol en este momento se sitúa en el tercer lugar del ranking de aquellos elementos que pueden inducir enfermedad, que contribuyen a generar una carga de enfermedad en la sociedad, tan solo por detrás del incremento de la presión arterial y del consumo de tabaco. Además, cuando hablamos de alcohol respecto de otros factores de riesgo, otras causas de riesgo, una de las características que le adornan es la multiplicidad de efectos negativos sobre la salud que puede generar el alcohol. Mientras que otras sustancias u otros factores fundamentalmente inciden sobre algún sistema concreto del organismo, y si hablamos de la presión arterial elevada, pues las consecuencias, el correlato está fundamentalmente centrado en el sistema cardiovascular. Cuando hablamos de una sustancia, como puede ser el caso del alcohol, estamos hablando de la inducción de múltiples patologías, desde tumorales hasta relacionadas con el aparato digestivo, por supuesto también desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, etcétera, etcétera. Y desde esa perspectiva, y por tanto, el alcohol se sitúa sin ninguna duda entre los elementos preferentes de la acción de salud pública desde el punto de vista de la mejora de la salud de las poblaciones. Es más, si nos centramos en el ámbito europeo, y esta imagen que os muestro y que no sé si se llega a percibir del todo, pero en todo caso, para lo que interesa, yo os la voy a describir, estos son una serie de tablas que se publican anualmente desde el año 2010 por parte de una universidad norteamericana que intenta valorar los factores que inducen la carga de enfermedad en la sociedad en los distintos países en términos de ranking, siempre desde la perspectiva de los factores evitables. Ahora ya estamos hablando de factores de riesgo evitables. Fijaros cómo en la tabla de arriba, si hablamos de hombres de 35 a 39 años de edad, hemos focalizado, por traer algunos datos, en ese sector y también en el de los 15 a 19, el alcohol es la principal causa de riesgo evitable desde el punto de vista de la generación de carga de enfermedad en la práctica totalidad de los países de Europa. Hay algunas excepciones, como puede ser Chipre, como puede ser Grecia, pero muchos de los países, y desde luego España, y desde luego en España,
el alcohol es la primera causa evitable desde el punto de vista de la generación de enfermedad. Y esto es todavía mucho más evidente si hablamos de adolescentes entre 15 y 19 años de edad, donde la práctica totalidad, salvo Islandia o Italia o Malta, en que no es el primero pero es el segundo, estamos hablando del alcohol como el principal factor de riesgo evitable, generador de carga de enfermedad entre los adolescentes. Y, bueno, es que además el segundo es el uso del resto de drogas. Es decir, creo que esto delimita muy bien nuestro campo de acción desde el punto de vista de la capacidad de hacer en el marco de la salud pública respecto del conjunto de las adicciones por sustancias. Esto es importante. Pero cuando ya nos centramos específicamente en el ámbito de España, lógicamente, desde el punto de vista socioeconómico, algunos de los factores de riesgo pesan distinto que en el contexto mundial. Bueno, somos una sociedad del primer mundo en términos generales, por supuesto, aunque no todo el mundo tenga acceso a las mismas prebendas. Y, por tanto, en nuestro país algunos otros factores ocupan espacios importantes. Los riesgos dietéticos y su relación directa, por ejemplo, con el índice de masa corporal, traducido a lenguaje coloquial y castellano, la obesidad que se va implantando de una manera bastante importante dentro de nuestra sociedad, y el resto de factores como el tabaco o la presión arterial, incluso la diabetes desde el punto de vista de lo que significa el incremento de la glucosa en sangre, o la inactividad física, como veis. Todo eso que se ha dado en llamar de alguna manera los factores de riesgo ligados al estado del bienestar están ahí muy presentes desde el punto de vista de la generación de enfermedad, pero inmediatamente por detrás de ellos está de nuevo el alcohol y desde luego con toda su intensidad respecto de ese abanico de patologías al que ya me he referido y no voy a insistir que el alcohol es capaz de producir. De hecho, si nos centramos en las sustancias con potencialidad adictiva y nos olvidamos del resto de factores, es muy clásico y muy conocido el esquema de Natt y sus colaboradores, donde a la hora de clasificar las distintas sustancias con potencial adictivo por el daño que producen, entendiendo por daño tanto el que pueden producir sobre la persona que lo consume como sobre el entorno social en el que esa persona desarrolla su actividad, pues como es conocido, el alcohol está a la cabeza de todas ellas, más que por el daño individual, que es importante, indiscutiblemente es importante, también por el daño a terceros relacionado con la actividad diaria de aquellas personas que pueden realizarla bajo los efectos del alcohol. Si os fijáis, es muy claro que algunas otras sustancias, como la heroína o la cocaína en sus diversas formas, incluso la metanfetamina, pueden producir mayor daño individual, pero no es menos cierto que si compatibilizamos de alguna manera en el análisis el daño atribuible a la sustancia con el porcentaje de personas que la consumen, evidentemente es de donde se extrae la conclusión y la explicación del por qué el alcohol es tan importante generador de enfermedad en nuestras sociedades. La misión de la delegación del Gobierno sabéis perfectamente que es la de coordinar e impulsar en el Estado español las políticas relativas a adicciones y representar al Estado español en los foros internacionales donde todas estas políticas se debaten. Pero una función esencial de la delegación es la de impulsar todos aquellos instrumentos de recogida de información que son capaces de darnos una panorámica tanto de carácter poblacional como desde la perspectiva de la acción del sistema que hemos desarrollado entre todos para la prevención, asistencia y reinserción en el marco de las adicciones. Yo creo que todos lo sabéis, pero desde una perspectiva brevísima, nosotros producimos con habitualidad una encuesta que se llama Edades, que es la encuesta que interroga a la población de 15 a 64 años de edad con carácter bianual, una serie de más de 20 años de datos. La encuesta Estudes, que se alterna año a año con la encuesta Edades y que se centra específicamente en estudiantes de enseñanzas secundarias, 14 a 18 años de edad. Dentro de la encuesta Edades, cada 5 años, además, hay un módulo específico relacionado con el consumo de sustancias en el ámbito laboral.
La última de estas encuestas, cuyo trabajo de campo corresponde al año pasado, la vamos a presentar el día 24 de junio en Madrid, ya hay fecha, por tanto estáis invitados. Y al margen de estas dos, otra encuesta que forma parte, como las anteriores, de la función estadística pública, lo cual significa que tiene una garantía de continuidad y un aval del Gobierno para que año a año se sigan realizando, es la encuesta que realizamos en personas que están dentro de instituciones penitenciarias y que nos permite no solo conocer la evolución en el consumo dentro de esas instituciones, sino también comparar con la población general y comparar con la situación de esas mismas personas en los momentos previos a su ingreso en prisión, lo cual da una información muy interesante. La última la presentamos hace poco más de un año porque también es una encuesta que se produce con una periodicidad mayor, cada 4 años en este caso. Con el concurso de las comunidades autónomas, que como sabéis ostentan la competencia del desarrollo de las actividades de prevención, asistencia y reinserción, también obtenemos anualmente una serie de indicadores y los que ahora mismo estamos produciendo, dicho sintéticamente, porque dentro de cada uno de estos indicadores hay una amplitud de información tremenda, pero los denominamos como indicadores de urgencias, de mortalidad, de tratamiento, de enfermedades infecciosas asociadas al consumo de drogas y de consumo problemático, que es el último que se ha pactado dentro del marco europeo y a través del Observatorio Europeo de Lisboa para su implementación en todos los países. Y además disponemos de otras fuentes de información muy estables, muy exhaustivas, que tienen que ver con todo el trabajo relacionado con el control de la oferta a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos información trimestral y anual sintética de la evolución, por ejemplo, no solo de las cantidades decomisadas, sino del precio y pureza de las drogas que pululan por nuestro país de una manera general. Indicadores en relación con la actividad de la Administración de Justicia, por supuesto la información rica y amplia que también nos llega desde las organizaciones no gubernamentales y sobre todo quiero hacer mención de la puesta en marcha a partir de 2012 del Sistema Español de Alerta Temprana, que nos permite vigilar de una manera muy exhaustiva y la verdad es que estamos descubriendo muchas cosas que antes no sabíamos en relación con todo el problema de las nuevas sustancias, tanto para el conocimiento de la evolución de la situación en nuestro país como para colaborar con el resto de países de la Unión Europea respecto de sustancias que, como os podéis imaginar, por los circuitos por los que pululan no reconocen fronteras. Bueno, por tanto, podríamos decir que disponemos de una información amplia que resume de algún modo evidencias que nos deben de orientar a todos a la hora de definir nuestras estrategias y nuestras políticas. Por presentaros algunos de los indicadores en su valor más actual, yo creo que no os descubro nada nuevo si os digo que evidentemente el alcohol es la sustancia con potencial adictivo más consumida en nuestro país, que lo es tanto desde el punto de vista de la encuesta edades como de la encuesta estudes, es decir, para población general o para población, digamos, adolescente joven. Sabéis que la mayor parte de las sustancias, excepto el tabaco, y esto es algo sobre lo cual merece la pena reflexionar, son más consumidas entre los adolescentes que entre la población general, es decir, hay un inicio, además precoz, en el consumo de muchas de ellas, pero también, afortunadamente, un abandono o una no continuidad en parte de ellos que hace que luego los indicadores en población general sean algo más bajos. El caso del tabaco, como digo, creo que es paradigmático porque quizá haya sido la sustancia sobre la que más se ha debatido socialmente, fundamentalmente a través de las iniciativas que constituyeron los distintos proyectos legislativos que se han ido poniendo en marcha a lo largo de la legislatura anterior. Esto indiscutiblemente ha influido sobre la percepción y la imagen que el tabaco tiene sobre los adolescentes y si bien ahora parece que ya empieza a detectarse una cierta estabilización en relación a la proporción de menores fumadores, pero no es menos cierto que los indicadores nos muestran que el consumo ha disminuido de manera muy notable entre la puesta en marcha de aquellas leyes y el momento actual. Si nos centramos en las bebidas alcohólicas, que como
ha quedado dicho, es el objeto fundamental de esta intervención, pues la primera conclusión que tendríamos que establecer es que cuando hablamos de número de personas consumidoras, ojo, que esto no es forma de beber o volumen de alcohol consumido, sino número de personas consumidoras. Si hablamos de la población general, vemos en la gráfica que tenéis a la izquierda que la tendencia prácticamente no ha cambiado a lo largo de los últimos 20 años. Como todo fenómeno biológico y humano, tiene ligeros ascensos, descensos, pero prácticamente estamos en los mismos niveles que en 1995, ahora en 2015. Si hablamos de los menores, entonces el problema es más complejo porque la variabilidad está claro que es mayor, pero también es cierto que en los últimos años, después de leves bajadas, vemos de nuevo un repunte importante que claramente se representa en la última encuesta que hemos publicado. Para no inducir a confusión, nosotros siempre denominamos las encuestas por el año en que empieza el trabajo de campo. Ahí veis 2012, porque en 2012 empieza el trabajo de campo de esta encuesta. Alguien podrá pensar, bueno, pero estos datos que nos ha dicho que son los últimos, estamos en 2015, sí, pero que una encuesta empiece en 2012, teniendo en cuenta que se hacen 2 oleadas en 2 años consecutivos y que luego hay que hacer el análisis, significa que esta es la encuesta que presentamos a principios del año 2014. Es decir, hace un año, dentro de un año volverá a tocar, pero para que os hagáis una idea de cómo funciona el tema, tanto en términos de nomenclator como en relación a la actualidad del dato. Bueno, en todo caso, bueno, pues el tema de los menores nos debe de preocupar. Es verdad, como decía antes, que el informe publicado por la OCDE habla, y es una cosa que se constata por múltiples fuentes, de que el consumo global de alcohol per cápita en nuestro país ha disminuido de una manera importante en las últimas 2 décadas, como en la mayor parte de los países. Por otro lado, también es absolutamente cierto que seguimos por encima de la media de los países de nuestro entorno en cuanto a volumen de alcohol consumido, pero lo que no analizan esos estudios, y nosotros sí intentamos profundizar, es en los términos de los patrones de consumo y la lesividad de la forma de consumir. Por eso es importante el que os muestre algunos datos más. Por ejemplo, quiero que sepáis que tanto el alcohol consumido como el cannabis consumido en nuestras encuestas no solo lo valoramos desde la perspectiva de la proporción de población que lo consume, sino también desde la perspectiva del riesgo que implica el modo en que se consume. Y lo hacemos a través de la aplicación de diversas escalas validadas internacionalmente, Audit en un caso, CAST en otro, que nos permiten determinar qué porcentaje de la población está realizando un consumo de riesgo o qué porcentaje de la población cumple criterios, como digo, perfectamente estandarizados y válidos, de adicción, por decirlo en términos más coloquiales, a cualquiera de estas sustancias. Y si hablamos de alcohol, ahí lo estáis viendo, pues tendríamos que deciros que, utilizando el audit, y en la última encuesta edades de 15 a 64 años de edad que presentamos hace un par de meses aproximadamente, tienen un consumo problemático en España el 4,9% de las personas. Prácticamente el 5% de la población entre 15 y 64 años de edad tiene un consumo problemático de alcohol. Y eso significa, elevándolo a escala poblacional, que 1.600.000 personas en nuestro país tienen un consumo problemático de alcohol. Y esto no puede considerarse una broma. Es decir, es realmente un auténtico problema. Además, os puedo decir que dentro de ese 1.600.000 personas, 1.300.000 serían varones y 300.000 serían mujeres. Como veis, aquí no se cumple exactamente la proporción de los que demandan ayuda en función de un problema de consumo de alcohol. Esto también puede inducir mucha reflexión, que por otra parte casi siempre estamos dispuestos a hacer respecto de la doble penalización de la mujer en el acceso a los dispositivos de atención y la necesidad de una captación activa a ese nivel. Y por si toda esta información fuera poca, desde la perspectiva de hacernos cargo del problema del que estamos hablando, pues deciros que presentan criterios de dependencia el 0,4% de la población de 15 a 64 años de edad, lo cual en escala elevada supone 120.000 personas en nuestro país. Y yo os digo, no hay
en modo alguno 120.000 personas en tratamiento por problemas de adicción al alcohol. Bueno, está clara la conclusión, ¿no? Llegamos a muchos, pero también estamos claramente por detrás desde la perspectiva de todos aquellos que de alguna manera podrían obtener beneficio a través de una intervención, sin perjuicio de que, como todos sabéis también perfectamente, en el terreno de las adicciones el espacio temporal que se da entre el uso problemático, el comienzo del uso problemático y la generación de la conciencia necesaria para pedir ayuda es un gap que en muchos casos tiene muchos años de elaboración, como luego veréis con datos que os presentaré. En todo caso, esto comparado con las encuestas anteriores, ¿qué significa? Bueno, pues en lo que significa consumo de riesgo estamos prácticamente estables respecto a encuestas anteriores, por ejemplo, la que se hizo en 2009. Además, tengo que advertir, para ser purista, que en 2009 el consumo abusivo se midió en virtud de la cantidad declarada como consumo y no a través de una encuesta válida como es Audit. Por tanto, esto hay que mirarlo con un poquito de precaución, esta comparación, pero lo que sí que es cierto es que la dependencia de alcohol en relación a valores que sí son estrictamente comparables, pues muestra una elevación importante desde 2009 a 2013, porque estamos hablando de que pasaría de 0,2 a 0,4 y esto evidentemente es importante. En todo caso, yo creo que tampoco nos puede extrañar demasiado esta proporción de consumidores de riesgo o de dependientes del alcohol si observamos cómo están produciéndose los patrones de consumo dentro de la población general y también dentro de la población adolescente. De alguna manera, cuando hablamos de borracheras, aunque siempre hay leves variaciones de unas encuestas a otras, como es lógico en cualquier fenómeno biológico, pues en términos de borracheras prácticamente hay relativamente pocas variaciones entre unas encuestas y otras, es decir, hay una cierta tendencia a la continuidad. Y lo que podemos decir como resumen es que en esta encuesta de 15 a 64 años de edad, 15 a 64 años, no estamos hablando solo de adolescentes, 2 de cada 10 personas se han emborrachado en el último año. Es decir, esa, digamos, circunstancia, por no calificarla de otra manera, es relativamente frecuente, como podemos observar, ¿no? Pero es que cuando entramos a profundizar en lo que sabéis que desde la perspectiva sajona se ha calificado o bautizado como binge drinking, o desde la perspectiva española podríamos casi traducir mejor como consumo en atracón, el consumir 5 o más bebidas en una sola sesión de marcha, pues vemos dos cuestiones que creo que merece la pena reseñar. En primer lugar, que no es en absoluto un fenómeno exclusivo de los adolescentes y jóvenes, sino que también hay bastantes adultos que en alguna ocasión consumen de esta manera. Estamos hablando de que el 15,5% de la población de 15 a 64 años ha consumido alcohol en atracón en el último mes previo a la encuesta. Si bien no es menos cierto, y francamente es preocupante, que 1/3 de los jóvenes hombres entre 20 y 29 años de edad y aproximadamente un 20% de las mujeres entre los 15 y 29 años de edad pues realizan este tipo de consumo al menos una vez en el último mes previo a la encuesta, con todo lo que ello significa. Y cuando miramos ese consumo intensivo con un poquito más de detalle, pues también hay algunas cosas que suenan, prácticamente están en el acervo de todos nosotros, pero que aquí las podemos ver perfectamente constatadas. En primer lugar, desde el punto de vista de las borracheras en los menores de edad, 14 a 17 años, aquí hemos excluido los de 18 de estudios para que en todo caso estemos hablando de 14 a 17,
fijaros cómo las chicas, tanto a los 14 como a los 15 como a los 16 años, están por encima de los chicos en cuanto a la probabilidad de haber tenido una borrachera en el último mes previo a la encuesta, y además con porcentajes francamente importantes. Estamos hablando de porcentajes del 44-54% en los 15-16 años de todas las mujeres de 14 a 17 años de España, puesto que la representatividad de estas encuestas está perfectamente garantizada. También vemos otra cosa, y es que antes os he mostrado que las borracheras para el conjunto de la población se mantienen más o menos estables, pero eso no es verdad si solo analizamos el sector de 14 a 18 años. Y a pesar de la variabilidad, si vemos la regresión, si vemos la recta que representa esa variabilidad a lo largo de los últimos 20 años, vemos cómo la tendencia es claramente al aumento entre la población adolescente y primera población joven. Por tanto, los motivos de preocupación yo creo que son justificados, justificables, y se mantienen o incluso se incrementan con el paso del tiempo. Y otra cosa que siempre decimos, pero que conviene mostrar, puesto que no es necesario demostrar, sino con mostrarla basta, y es que no estamos en ningún caso hablando exclusivamente de consumo de alcohol. Y no estamos hablando de que el consumo de alcohol solo perjudique a la salud desde la perspectiva del consumo de alcohol, porque lo que esta gráfica muestra de una manera incontestable es que el consumo de alcohol se asocia de una manera significativa y determinante al consumo de otras sustancias. Fijaros cómo en la gráfica de arriba se representan los que no han hecho binge drinking, no han hecho consumo en atracón en los últimos 30 días, donde la sustancia más consumida es el cannabis, con un 4,1% de todos ellos. Pero fijaros la comparación con la gráfica de abajo, que son aquellas personas entre 15 y 64 años de edad que sí han hecho un consumo en atracón en los últimos 30 días, donde nos podemos encontrar prevalencias de consumo de cannabis del 21,1%, donde nos podemos encontrar prevalencias de consumo de cocaína del 4,7% y así sucesivamente. La diferencia es tan obvia que no hace falta insistir en ello, simplemente, como digo, mostrarlo, porque cuando hablamos de sustancias hablamos de policonsumos, y cuando hablamos de alcohol hablamos claramente de policonsumos. En todo caso, si queréis, luego en el coloquio podemos profundizar en esto. Además, una de las cuestiones que introdujimos en las últimas encuestas fueron preguntas específicas sobre el fenómeno del botellón. Primera aclaración. Yo creo que lo tendréis todos claro, pero yo debo de hacerla. Ir a un botellón no significa consumir alcohol, por muy paradójico que pueda resultar. Botellón es un concepto que es más un concepto de socialización que de consumo. Es verdad que la inmensa mayoría de los que acuden a un botellón consumen, pero no todos, ¿vale? Por tanto, el hecho de que nos respondan en la encuesta que sí han acudido a un botellón va seguido de una pregunta que es si han consumido o no, y no es una contradicción, tiene cierto sentido. En todo caso, sí que podéis observar cómo la proporción de las personas de 15 a 64 años de edad que consumen alcohol cuando acuden a un botellón es muy alta. Y esto, que parece una perogrullada, yo creo que nos debe de seguir haciendo reflexionar, y ya llevamos años en esa reflexión, sobre pues la evaluación o la valoración que los adolescentes y jóvenes hacen de ese espacio de socialización y del consumo como un objetivo en sí mismo, que si bien no es generalizado para todos los que acuden, sí que es claramente mayoritario. ¿Y qué os podemos decir respecto de dónde se consigue alcohol? Dos acotaciones previas a esta gráfica. Estamos en el primer momento en España en el que ya no es lícito obtener por ninguna vía alcohol si no se tienen al menos 18 años de edad. Ese era un propósito, como sabéis, que nos habíamos fijado para esta legislatura y que se consiguió en el momento en que se aprobó en el Parlamento de Asturias. Y yo felicito efusivamente a aquella comunidad por entenderlo así y por impulsar el nuevo proyecto de ley de drogodependencias, que ha modificado una situación que no nos satisfacía, que era la permisividad en cuanto al consumo por debajo de esa edad en aquella comunidad. Bueno, ya estamos en ese estándar.
hay veces que se dice drogas legales, drogas ilegales. Bueno, yo muchas veces recuerdo, en virtud de esto que acabo de decir, que cuando hablamos de consumo de alcohol por debajo de los 18 años de edad, hablamos de consumo ilegal. Me da igual que el mercado sea lícito y que el alcohol sea un producto de lícito comercio. Cuando hablamos de consumo de alcohol por debajo de los 18 años de edad, estamos hablando de un consumo ilícito desde la perspectiva de lo que la normativa marca. ¿Y qué contribuye? Y esto puede parecer muy duro, pero los datos son los que son. O quiénes o qué entornos contribuyen a facilitar la accesibilidad al alcohol para los individuos de menos de 18 años de edad. Pues fijaros, ellos mismos nos dicen, y por supuesto la respuesta es múltiple, porque los que lo buscan lo encuentran en diversos sitios, no solo en uno, que el 57,7% de los menores que han consumido alcohol lo han conseguido en bares o pub, el 47,1% en discotecas, el 61,8% en supermercados. Supermercados, entendámoslo desde una perspectiva amplia, y una cifra mucho menor, pero bastante interesante, en el domicilio, bien sea de otros o propio, en una proporción que oscila entre el 24 y el 16,8%. Pero es que además, a la hora de consumirlo, no de conseguirlo, sino de consumirlo, el 61% lo consumen en establecimientos públicos, tipo bares, pub, 52% en discotecas, cerca del 40% en el domicilio de otros, algo más del 20% en el domicilio propio y, desde luego, el 57% en espacios públicos que son fácilmente asimilables a ese concepto de botellón del que comentábamos antes. Calles, parques, playas, etc. Y otra cosa que conviene también especificar, porque hay mucha, yo creo que literatura poco concreta o poco válida al respecto, es qué tipo de bebida se consume. Aquí hay corrientes de todo tipo. Hay quien cree que toda la carga hay que ejecutarla sobre las bebidas espirituosas por su alta graduación. Y hay quienes pensamos que todo alcohol es alcohol y que desde la perspectiva de los menores no se pueden establecer distinciones entre los distintos tipos de bebida, y menos si atendemos a los datos de los que disponemos sobre el tipo de bebidas consumidas, porque si bien es verdad que el 62,4% de los que consumen siendo menores de edad, como podéis observar en el gráfico de la derecha, lo que consumen son combinados o lo que podríamos llamar cubatas, no es menos cierto. Bueno, ahí hay un error obvio en el color. El color intermedio es el verde, no ese aparente naranja que figura al lado de la palabra cerveza. El 44,5% consumen cerveza e incluso el 26%, uno de cada cuatro, consumen vino o bebidas similares. Y si hablamos de bebida día laborable, que como sabéis es menos prevalente, la cerveza es sin duda la bebida más consumida. Y si luego intentamos traducir esto a unidades de alcohol estándar, teniendo en cuenta la cantidad de alcohol de una bebida espirituosa en el marco de un cubata, teniendo en cuenta lo que en comparación puede suponer el consumir, por ejemplo, 2 o 3 cervezas, o teniendo en cuenta que muchas veces, como los propios datos traducen, porque no suman el 100%, sino más, lo que ocurre realmente es que para coger el puntito se consumen bebidas baratas, sobre todo vino de baja calidad, sangrías, similares, y luego ya, con el dinero de bolsillo del que se dispone, se remata la faena con algún tipo de bebida espirituosa, pues yo creo que tendríamos que colegir que cuando hablamos de alcohol es importante que tengamos presente que todas las bebidas deben de estar concernidas por las mismas limitaciones en términos de publicidad, en términos de distribución, etcétera, etcétera. Bien. Una breve panorámica de mucha otra información de la que disponemos y que, por supuesto, tenéis también vosotros a disposición, porque todos sabemos perfectamente que el problema del alcohol en relación a la siniestralidad vial en ese espacio incluso de la adolescencia y primera juventud es fundamental. Todos sabemos perfectamente que el alcohol es también un potenciador de la probabilidad de que se tengan conflictos, peleas y similares en el espacio de socialización más próximo.
todos sabemos, qué duda cabe, que hay una alta probabilidad de que los consumidores de alcohol a esta edad tengan que acabar recibiendo asistencia médica o sanitaria urgente, o incluso, ni más ni menos que el 5,8% de esta población haya sido detenida, ni más ni menos que detenida por la policía o por la Guardia Civil, y que de ellos el 35,8% hayan consumido alcohol en las 2 horas previas. Yo creo que todo esto son factores que no podemos ni debemos obviar. También se ha dicho alguna vez, incluso por alguna autoridad político-sanitaria, y ha habido, vamos, le han dado hasta en el carnet de identidad, y sin embargo es cierto, cómo influye de una manera absolutamente determinante los consumos en relación al rendimiento académico. Se podría esto extrapolar sin ninguna duda por las consecuencias en cuanto a déficits de desarrollo a nivel del sistema nervioso central en relación a la actividad laboral posterior. Pero centrándonos en el aspecto específico del rendimiento escolar, fijaros cómo estos datos no dejan en absoluto lugar a dudas. Fijaros cómo hay una diferencia clarísima entre el rendimiento escolar de los que se han emborrachado en los últimos 30 días y de los que no lo han hecho, y cómo en el primer caso han repetido curso el 43,1% respecto del 26%, 26,5% para ser exacto, en el otro caso. Esto es igual o más evidente en el caso del cannabis, por ejemplo, a pesar, ya digo, de que alguna vez que se han hecho declaraciones en ese sentido por parte de alguna autoridad, pues ha habido muchos que lo han querido negar. O, por ejemplo, cómo influye de una manera muy notoria los hábitos de grupo en relación al consumo propio. Fijaros cómo tanto si hablamos de alcohol como de tabaco como de cannabis, la probabilidad o no de consumir cambia de manera notable, aunque siempre sea alta, pero cambia de manera notable en función de que el que contesta la encuesta reconozca que todos o la mayoría de sus amigos consumen, o que solo algunos o pocos de sus amigos, o ninguno incluso de sus amigos, consumen. Bueno, ahí tenéis los gráficos, no hace falta que yo los glose uno por uno, pero las diferencias son muy notables y evidentemente tienen que estar presentes a la hora de definir las políticas preventivas en relación a estos fenómenos. Y otro dato que también en diversos estudios, y desde luego en los nuestros queda perfectamente reflejado, es cómo la sociedad todavía no ha asimilado el riesgo que comporta el consumo de alcohol, incluso a edades muy tempranas. Fijaros las grandes diferencias que existen en la permisividad por parte de los padres en relación al consumo de alcohol respecto, por compararlo con algo, al consumo de tabaco, por ejemplo. Bueno, es tan notable que tampoco hace falta una descripción específica de cada barra, pero me da igual que estemos hablando del padre o de la madre. Siempre que estemos hablando de alcohol nos vamos a encontrar con que hay mucha más permisividad que en relación, como digo, por ejemplo, al tabaco. Y si antes mencionaba el valor educativo y de debate y de generación de debate social en relación a los proyectos normativos que se sucedieron con el tema del tabaco y cómo eso ha contribuido de manera notable a la disminución del consumo precoz de tabaco, pues creo que estaremos de acuerdo en la enorme importancia de que entre todos sigamos suscitando un intenso debate sobre el alcohol en la sociedad y sobre el papel de todos y cada uno, empezando lógicamente por la familia como primer nivel de socialización en relación a esa permisividad que ahí queda demostrada. Bueno, quizá una información complementaria, por lo que ahora veréis en unas gráficas posteriores, que es la percepción de riesgo en relación a los distintos consumos. En España hace muchos años que alcanzamos percepciones de riesgo muy altas para las llamadas drogas duras, cocaína, heroína, etcétera, que se mantienen en términos generales. Con mucho esfuerzo de todos hemos conseguido que algunas otras cuestiones, como por ejemplo fumar un paquete de tabaco diario, hayan ido obteniendo un incremento neto de la percepción de riesgo que comporta respecto de la salud, pero por centrarme en el tema que nos ocupa, fijaros en la parte de abajo de la gráfica, como el consumir 5 o 6 cañas o copas en un fin de semana
Bueno, es que casi se me sale por debajo del eje. Es la línea azul que veis más abajo. Y no puedo dejar de comentar cómo consumir hipnosedantes una vez o menos al mes o consumir cannabis una vez o menos al mes no solo obtienen percepciones de riesgo muy bajas, sino que además de la última encuesta respecto a la penúltima, bajan aún más. Y si bien insisto en que la variabilidad hay que mirarla a largo plazo, pero en cualquier caso yo creo que nos deben de alertar sobre lo que está pasando. Esto que os acabo de mostrar en la anterior, perdonad porque no lo he dicho, se refiere a población general de 15 a 64 años. Si nos referimos a los adolescentes en concreto, sí es verdad, a pesar de que no se estén modificando de manera notable los hábitos, que parece que estamos empezando a conseguir algún tipo de incremento en la percepción de riesgo. Me refiero al alcohol, pero en todo caso está clarísimo que estamos en porcentajes muy bajos de los que opinan que pueda ser de alto riesgo, pues lo que decía antes, tomar 5 o 6 cañas o copas en fin de semana o incluso tomar 1 o 2 cañas o copas diariamente. Pero en todo caso, ahí están los datos para vuestra respectiva valoración. ¿Y por qué consideramos muy importante el tema de la percepción de riesgo? Pues fijaros cómo es perfectamente demostrable que hay una coherencia interna, por decirlo de alguna manera, entre 3 cuestiones. Relación a los indicadores, al margen de las encuestas. Antes me refería a los temas de tratamiento y de urgencias y demás. Con el alcohol tenemos un problema respecto de la asistencia prestada a individuos que la demandan en virtud de una problemática de consumo de alcohol, y es que la incorporación de todas las comunidades a las estadísticas sobre tratamiento en relación con el alcohol se ha ido produciendo mucho más tarde que en relación a las sustancias ilegales. Por eso los datos hay que mirarlos con cautela y por eso yo no os he traído datos aquí nada más que desde 2007, porque si nos fuéramos más atrás, aparentemente el alcohol no era un problema, no es que no fuera un problema, es que muchas comunidades autónomas no lo recogían y no lo comunicaban. En todo caso, ya veis que dentro del conjunto de las admisiones a tratamiento, hay 2 sustancias que claramente han ido al alza respecto de la demanda que se está produciendo en los centros de la red, me da igual que hablemos de titularidad administrativa o del tercer sector. Una, que no puedo dejar de destacarlo, súper llamativa en la línea verde, que corresponde a demanda por consumo de cannabis, y la de la línea roja, resaltada y la que nos ocupa en este momento, que es la demanda relacionada con el consumo de alcohol. En todo caso, sí me parece interesante daros algún dato respecto a cosas que seguro que tenéis en la cabeza, pero que no deja de ser bueno constatar de una manera fehaciente. Por ejemplo, si hablamos de las personas que han sido tratadas en el año 2013 en relación a problemas de alcohol, 28.652 personas admitidas por primera vez o recaídas en la red de atención, me parece importante reseñar lo que figura en la segunda casilla. La edad media en el inicio fue de 18,8 años, mientras que la admisión a tratamiento se produjo a los 44,9. Estamos ante la sustancia que produce mayor gap entre el inicio en el consumo y el momento en que el individuo o la mujer piden tratamiento. Esto es importante tenerlo en cuenta y, sin embargo, es radicalmente distinto de lo que ocurre en el caso de los menores. Bueno, hay una cosa que es obvia. Los menores, si son menores, no puede haber 20 años de gap. Habría una incoherencia manifiesta. Pero sí me parece interesante reseñar que entre los menores de 21 años, aunque también sería aplicable a los 55 menores de 18 años ya admitidos a tratamiento antes de esa edad por un problema de abuso o dependencia del alcohol, el inicio en el consumo se sitúa en los 13,7 años y la admisión a tratamiento en los 16,1. Si bien aquí es fundamental el papel de la familia, de los amigos, de los servicios sociales, etcétera, en relación a impulsarles a buscar esa ayuda, porque probablemente si fuera exclusivamente por ellos mismos no se produciría esa demanda de una manera tan precoz. Esta carece casi de importancia, la he puesto yo creo que porque me siento obligado a ello,
Pero cuando hablamos de urgencias en relación al alcohol, estamos hablando de aquellas situaciones en las que una urgencia relacionada con una droga ilegal pone en evidencia que además el individuo ha consumido alcohol. No hay ninguna estadística estatal que recoja atenciones en urgencias exclusivamente por razón de consumo de alcohol, porque entonces evidentemente el alcohol estaría con mucho a la cabeza de cualquier otra circunstancia. Lo que sí estamos es ante urgencias graves, graves, por eso están recogidas. Y desde esa perspectiva, pues fijaros cómo el alcohol está enormemente presente y además ha ido aumentando a lo largo del tiempo en los policonsumos que llevan a demandar asistencia en urgencias en este tipo de situaciones, e igualmente en los menores, donde cannabis en primera instancia, alcohol detrás, en esas situaciones de policonsumo, pues son muy prevalentes a la hora de demandar atención en urgencias. Como estoy llegando al límite de mi tiempo, no me voy a detener en algo que es tan vuestro como nuestro, que es el plan de acción y las acciones que implementa en relación a las personas, como muy bien ha dicho Luis, antes que las sustancias, pero que en cualquier caso tienen una clara incidencia sobre el problema del consumo de alcohol. Simplemente, de una manera muy sintética, deciros que dentro de las acciones que se concibieron a ese nivel, de revisión de la normativa estatal y de otra serie de cuestiones, hemos avanzado de manera muy notable. Ya he comentado antes el hecho de que por fin estamos en un límite mínimo de 18 años para el acceso al alcohol y que algunos de los grupos de trabajo que vienen desarrollando el plan siguen perseverando en muchas de las cuestiones que nos habíamos planteado. Trabajamos con el sector hostelero de manera intensa, trabajamos también con los cuerpos y fuerzas de seguridad desde una perspectiva preventiva, no solo desde una perspectiva represora, y además participamos de una manera intensa en muchos proyectos a nivel estatal y a nivel internacional que tienen precisamente como temática central el tema del alcohol. Quizá por menos conocido, por más cercano en el tiempo, pues la acción conjunta sobre alcohol que puso en marcha la Unión Europea, que en relación a este componente lidera Portugal y en el que España participa de una manera absolutamente plena, lo que va a llevar a que hagamos además este año una encuesta específica tipo SMART sobre consumo de alcohol entre 15 y 24 años de edad en nuestro país para que sea estrictamente comparable a las que se van a hacer por parte del resto de países de la Unión Europea que están también incorporados dentro de esta acción conjunta. Bien, toda la información que he comentado está disponible en nuestra página web, por tanto podéis acceder a ella con toda facilidad. Y yo creo que me voy a parar aquí porque esto, si bien de una manera muy rápida lo he comentado y en todo caso lo conocéis perfectamente porque buena parte de lo que se financia Proyecto Hombre procede de esas fuentes y por tanto es absolutamente conocido, con lo cual yo casi me paro aquí, me callo aquí, cumplo con lo prometido y así dejamos un espacio para vuestra participación. Espero no haberos aburrido con información redundante sobre la que ya tenéis. Espero que algunos de los temas que he comentado sirvan para la reflexión que vais a provocar a lo largo de estas jornadas y en todo caso, pues como siempre, permanezco a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y como esperábamos muy interesante la información que nos ha transmitido. Tenemos 10 minutos, lo podemos ahora aprovechar para cualquier pregunta o reflexión que queráis hacer. La primera siempre es la más complicada, luego todas las demás surgen espontáneamente. Si no, yo amenazo con seguir, que se me han quedado cosas en el tintero, pero bueno. Sí. Hay bastante estabilidad. Ha preguntado si podía avanzar algo sobre la encuesta laboral que he dicho antes que vamos a presentar el 24 de junio.
Hay bastante estabilidad, pero estamos todavía haciendo un reanálisis profundo por una única circunstancia, y es porque se han producido en el ínterin entre la anterior y esta determinados cambios en las clasificaciones laborales, no en relación a temas de salud pública o de consumo, que en algunos casos dificultan la interpretación de las medidas en relación a qué es lo asimilable al colectivo que en la encuesta anterior obtuvo tal o cual resultado. Por eso, a pesar de que está hecha al mismo tiempo que la encuesta que presentamos en marzo, la edades de población general, hemos tenido que retrasar la presentación y todavía estamos trabajando sobre ella porque íbamos a dar lugar a algunas preguntas, seguro, en el momento de presentarla, que nosotros mismos teníamos primero que evaluar cuál es la respuesta correcta desde el punto de vista de esa interpretación. Es compleja. Si me preguntas, yo te diría en una respuesta sintética, la percepción es que más o menos está estable respecto a la encuesta anterior, en general. Agradezco todas las preguntas, pero esta me parece muy interesante porque efectivamente, como he dicho, nos responsabilizamos y desde luego lo llevo a gala de intentar coordinar e impulsar. También hay que acotar la palabra coordinar, ¿no? Porque las competencias plenas son de las comunidades y lógicamente cada una tiene toda la legitimidad del mundo para organizarse como crea. No obstante, contesto claramente a la pregunta. Nuestra opinión es que lo que nunca debe producirse es que el usuario, el individuo que demanda ayuda, sea objeto de un peloteo entre distintas redes. Eso es lo peor que nos puede ocurrir porque todos sabemos de la importancia de aprovechar el momento en que existe la máxima sensibilidad para intentar atraer, fidelizar y a partir de ahí poder empezar a definir los objetivos a cumplir en un itinerario terapéutico pactado. Eso creemos que en aquellos lugares donde se ha producido una integración al menos funcional o si no al menos se han establecido protocolos claros compartidos por todas las organizaciones dentro de ese territorio de cómo trabajar los aspectos comunes de la problemática que presentan estos pacientes, ha dado mejores resultados que el hecho de que cada una de esas redes funcione, a ver, no voy a ser especialmente crítico, pero digamos que sin mirar mucho a los intereses de los pacientes respecto del resto de ellas. Nosotros, y cuando digo nosotros digo todos, porque insisto en que el plan lo hemos concebido entre todos, lo que sí que hemos querido poner en marcha y está avanzando de una manera muy importante es una acción compartida con todas las comunidades autónomas desde el punto de vista precisamente de la garantía de calidad respecto de la forma en que se definen los itinerarios terapéuticos de los pacientes, independientemente de quién en cada comunidad tenga la responsabilidad de prestar la asistencia a los mismos, ¿no? Eso está avanzando muy rápidamente, yo creo que podremos presentar resultados en breve. Y por otro lado, nosotros somos deudores, porque ese es el juego democrático y es así como está establecido, de lo que el Parlamento, en términos de recomendaciones, hace al Gobierno. Y en ese sentido yo os recuerdo que tanto una ponencia de estudio que se produjo durante la legislatura anterior y terminó en el año 2011, como otra que también se ha producido a lo largo de esta legislatura, ambas en el seno de algo que se llama Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, han establecido recomendaciones hacia las administraciones públicas respecto de la necesidad de integrar de una manera formal la prestación que la Cartera Básica de Servicios reconoce como un derecho a los ciudadanos de tratamiento en el marco de la problemática de las adicciones. Algunas comunidades autónomas han evolucionado en el sentido de integrar esos servicios dentro de la salud mental, algunas otras lo que han hecho, como puede ser, por ejemplo,
ejemplo, el caso de Cataluña, es establecer unos protocolos que sinceramente creo que están muy bien traídos desde el punto de vista de la necesaria colaboración y cooperación entre redes de adicciones, redes de salud mental. Algunas comunidades aún mantienen 3 redes dispares que quizá no se hablen lo suficiente entre ellas. Y todo esto adornado por otra circunstancia, que yo sé que es un término que no todo el mundo comparte. Me da igual que lo llamemos patología dual, que lo llamemos comorbilidad, que lo llamemos lo que lo queramos llamar, pero que en último término viene a complicar toda esta circunstancia. La apuesta del plan desde la perspectiva de la delegación no puede ser otra que la de intentar que se cumplan las recomendaciones del Parlamento, porque esa es nuestra obligación. Y la forma de hacerlo es, lejos de imponer, que ni podemos, ni queremos, ni debemos a nadie cuál ha de ser su modelo organizativo y cómo tiene que garantizar esa prestación, la de trabajar conjuntamente a través del plan de acción y los grupos de trabajo para que los itinerarios sean de calidad, para que se garantice que no hay peloteo del paciente de un lado a otro, para que se garantice que hay protocolos específicos en materia de patología dual, y en todo ello venimos trabajando e, insisto, avanzando rápidamente. No hay tiempo para más preguntas, para seguir siendo puntuales con el horario. Solo deciros que ahora hay un café en la sala Fuentecilla, que es en la 4ª planta, y a las 12:30 volvemos aquí a esta sala otra vez. A las 12:30 aquí de nuevo. Muchísimas gracias, Francisco Asís Babín, y enhorabuena. Muchas gracias a ti.